del Tolima, licenciatura en Educación Infantil, Historia y Epistemología de la Educación, Historia de la Educación Medieval, por Stephanie Gómez Silvera, Jocelyn Rada Niebles y Alfredo Devia. Hola, bienvenidos a este viaje en el tiempo, donde descubriremos juntos cómo se vivía la educación en dos épocas increíbles, la antigua clásica y la Edad Media. ¿Te imaginas estudiar en Atenas, donde la filosofía y el arte eran parte del día a día? ¿O vivir en la Edad Media, cuando los monasterios y las universidades empezaban a guardar y transmitir el conocimiento? Pues prepárate, porque en este podcast vas a conocer las diferencias, las curiosidades y los legados que todavía influyen en cómo aprendemos hoy. Así que ajusta tus auriculares y acompáñame en este recorrido, lleno de historia, aprendizaje y mucha emoción. Nuestro objetivo es entender cómo fueron esos contextos, qué características tenían y cómo sus modelos educativos se diferenciaron. Y también reflexionar sobre cómo esos legados todavía influyen en la forma en que estudiamos y enseñamos hoy. Porque aunque a veces pensemos que son épocas lejanas, muchas bases de la educación actual nacen justamente en Grecia, Roma y la Edad Media. Exacto, así que comencemos este viaje en el tiempo. Empecemos con Grecia. En el siglo V a.C., allí la vida giraba en torno a la polis y la educación buscaba formar ciudadanos completos. Sí, la paideia era ese ideal que unía el cuerpo, la mente y el espíritu. En Atenas se valoraba la filosofía, la oratoria y el arte para participar en la democracia. Pero en Esparta la educación era distinta. Estaba centrada en la disciplina y la preparación militar. Querían formar soldados obedientes y fuertes. Después aparece Roma, que hereda mucho de Grecia, pero lo adapta. Su modelo era la humanista, que ponía énfasis en la cultura general, el deber cívico y la práctica. En Roma se valoraba mucho el derecho, la historia y la retórica, porque formaban ciudadanos capaces de gobernar y servir al imperio. En resumen, en Grecia la educación era más filosófica e integral, en Roma más práctica y orientada al deber social. Ahora, viajemos al año 476, cuando cae el Imperio Romano y empieza la Edad Media. Esta época se caracterizó por el feudalismo y el enorme poder de la Iglesia, que fue la gran guía cultural y espiritual. La educación se desarrolló en monasterios y catedrales. Los monjes copiaban manuscritos y preservaban el conocimiento clásico. Allí se enseñaban las artes liberales, el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. A diferencia de la antigüedad, donde se formaban ciudadanos, aquí el propósito era formar hombres de fe, rectos y útiles para la comunidad cristiana. Y hacia el final de la Edad Media surgieron las primeras universidades, que marcaron un gran cambio en la historia de la educación. Entonces, ¿cuáles fueron las principales diferencias? En la antigüedad, la educación buscaba ciudadanos activos para la polis o el imperio. En la Edad Media, el fin era espiritual y religioso. En Grecia y Roma había más apertura a la filosofía y al debate. En la Edad Media, más disciplina y obediencia a la fe. Sin embargo, ambas épocas dejaron legados valiosos. Los griegos y los romanos nos dieron la filosofía, el pensamiento crítico y la idea de ciudadanía. La Edad Media nos heredó las universidades y la organización escolar. Después de este recorrido por la antigüedad y la Edad Media, me queda claro que esos legados no son del pasado, siguen vivos en nosotros, los que hoy estamos formándonos como licenciados en educación infantil. De Grecia y Roma heredamos el amor por el conocimiento, la importancia del pensamiento crítico
y la idea de que la educación forma ciudadanos libres y responsables. De la Edad Media recibimos el valor de las instituciones educativas, las bibliotecas y las universidades que nos recuerdan que el conocimiento debe cuidarse, transmitirse y compartirse. Como estudiante del primer semestre, siento que todo esto nos inspira a mirar la educación no solo como una carrera, sino como un compromiso con la niñez, porque así como esos pueblos formaron a sus generaciones, nosotros tenemos en nuestras manos la tarea de formar a los niños y niñas que un día transformarán nuestra sociedad. Estos legados nos han enseñado que educar es más que dar clases, es dejar huella, es sembrar semillas que darán fruto en el futuro. Y eso es lo que le da sentido a nuestro camino como licenciados. Y así termina este recorrido por la antigüedad clásica y la Edad Media. Hoy vimos que Grecia y Roma nos dejaron la filosofía, la ciudadanía y el pensamiento crítico, mientras que la Edad Media nos heredó las universidades y el valor de preservar el conocimiento. Cada época con sus diferencias aportó algo especial para lo que hoy entendemos como educación. Y lo mejor es que esas huellas todavía viven en nuestras aulas, en nuestras bibliotecas y claro, en nuestra forma de aprender. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historia y aprendizaje. Recuerden, la educación siempre ha sido el puente que conecta el pasado con nuestro presente.